Bendiciones, esto es Vida Profunda, un tiempo de charla de conversación con hermanos creyentes sobre Cristo y su obra. Le invito a todos los televidentes, a quienes nos escuchan, nos ven en diferentes lugares, en diferentes tiempos, países, que comparta este video y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos un gran invitado, al pastor Cristian Gacitúa de la iglesia La Viña, acá en Maipú, Santiago de Chile. Un saludo, pastor Cristian. Bueno, hola amigos de Vida Profunda, qué bueno que estén aquí conectados. Los invitamos a disfrutar. Vamos a tener unos 20-30 minutos de temas que son interesantes para todos y para toda la vida y en todas las áreas de la vida. Así que bienvenidos a todos, que puedan disfrutar también el programa como nosotros lo vamos a disfrutar. Eso. Cristian hoy día nos tiene un tema muy importante que se llama la iglesia post-pandemia. ¿O no, Cristian? Sí. Bueno, es un tema hoy día acerca de la iglesia porque en el fondo hemos estado ya los últimos 2 años haciendo iglesia vía online, iglesia presencial, con aforos, sin aforos, con tomas de temperatura, sin tomas de... La iglesia ha cambiado, definitivamente la esencia de cómo nosotros vivíamos la iglesia ha cambiado completamente y creo que es sumamente importante poder captar, entender cómo hacer iglesia hoy día, cómo podemos continuar con lo que el Señor Jesús nos mandó, nos envía, y creo que es un buen tema para tratar. Sí. Bueno, en la iglesia evangélica en el planeta han pasado muchas cosas desde la partida de la pandemia. Algunos dicen que hubo un reinicio, otros que hubo una reforma, otros que hubo un cambio, se movieron los cimientos, etc. Y creo que hoy día Cristian nos tiene algo bien interesante para ver un poco la iglesia, qué sucedió con la iglesia desde la pandemia. Bueno, lo primero que sucedió con la iglesia fue que la gran mayoría de la iglesia no estábamos preparados para esto. Nosotros, siendo una iglesia relativamente contemporánea acá en Maipú, en la Villa Maipú, no teníamos todo lo necesario como para hacer las transmisiones online. Seguramente muchos de los pastores tampoco tenían todo eso, que las cámaras, que las luces, que tal vez todos tenían micrófonos y sistemas de sonido, pero pocos estaban capacitados para hacer transmisión online, pocos estaban capacitados para simplemente hablarle a una cámara como lo que estamos haciendo ahora, y estábamos todos acostumbrados a una iglesia presencial, a disfrutar la adoración presencial, y se nos viene esto, nos prohíben juntarnos, nos prohíben reunirnos, y en ese proceso es donde la gran mayoría de las iglesias comienzan proceso de transformación. Aquí en Maipú, que se dice que hay más de 200 iglesias cristianas acá en Maipú, de esas 200 iglesias o 200 y tantas iglesias, cerca de 30 a 50 iglesias simplemente desaparecieron durante el periodo de pandemia porque no tenían la expertise, no tenían los implementos, no tenían lo necesario para hacer transmisiones online. No tenían jóvenes que podían ayudarles de alguna manera con sus celulares. Entonces eran iglesias que simplemente comenzaron a desarrollar otro sistema, pero dejaron de reunirse y dejaron de hacer la transmisión. Fue realmente un golpe potente a la iglesia cristiana, no tan solo chilena, sino que mundial, solamente que acá en América Latina no tenemos, muchas iglesias hoy día tampoco tienen las herramientas como para grabar o hacer transmisiones online. Entonces, fue un tema que nos golpeó a todos, a todos. Sí, y bueno, yo participo en una congregación, Iglesia Iberoamericana de acá de Santiago de Chile, que el pastor la conoce. Sí, por supuesto. Somos un poquito parecidos en la forma de culto con la Viña, y eso hace que somos como familiares. Bueno, una de las cosas que afectó es que muchos pastores, muchos obispos o intendentes o líderes de la iglesia evangélica no estaban un poco familiarizados con la tecnología o mirar el internet de lejos. O muchos decían, no, es que a nosotros nos gusta tocar a las personas y no nos gusta internet, pero sí les gustaba la televisión y la radio, y ahí también no puedes tocar a las personas. Entonces, me acuerdo que hace 15, 20 años realicé muchos seminarios, capacitaciones de pastores y líderes sobre tecnología, computación e internet,
y muchos lo miraban así como bien, dije, esto no sirve, que esto no es de Dios. Y hoy, con la pandemia, todo eso que comparte el pastor Cristian se vio reflejado en que muchas congregaciones que no estaban a la altura de la tecnología, a la altura de la internet, de la computación, tuvieron que cerrar y tuvieron que abandonar, o muchos que arrendaban, tuvieron que dejar las iglesias. Y, y algunas solamente sobrevivieron acá en el mundo, especialmente las que estaban un poquito cercanas a la tecnología. Y eso también creo que es parte de la obra de Dios. Todos sabemos que en la internet hay cosas malas, pero también tiene cosas buenas. Es como la radio y la televisión y los periódicos. Yo creo que también es importante entender que, al menos antes de la pandemia, nosotros como Viña Maipú acá, nunca tuvimos el interés de hacer transmisiones porque creíamos que íbamos a competir. Se iba a hacer una cierta competencia entre lo que era transmisión y lo presencial. Entonces, siempre yo fui reacio. A mí siempre me ha gustado la tecnología y la internet, yo no tengo problemas. Nunca he tenido problemas. Pero sí me generaba cierto proceso de disociación entre la reunión presencial y online. Entonces, nunca, ni siquiera hicimos el intento de transmitir online nuestras reuniones, porque para mí era como competencia. Pero cuando llega la pandemia y tuvimos que empezar a actualizarnos, partimos con un celular, partimos con 2 celulares, pasamos una camarita y fuimos de una u otra forma avanzando. Hasta hoy día tenemos algo más o menos armado. Pero yo creía que eso iba a competir, pero después me di cuenta que no. Después me di cuenta que realmente la reunión presencial no compite con la reunión online. La reunión online te suma personas, te suma gente, y te suma gente de todos lados. Nosotros tenemos conexiones hoy día de Alemania, de Suiza, chilenos o latinos que están en otros países. Tenemos nuestros grupos de conexión de discipulados, gente de Colombia, gente de Argentina, gente del sur de Chile, del norte de Chile. Entonces, no hay que tenerle miedo a la transmisión de las reuniones, porque en realidad la transmisión online te suma gente, te suma personas. Claro, hay que hacer una costumbre, hay que cambiar ciertas cosas, pero en esencia yo tenía ciertos temores con las transmisiones porque pensaba que iban a competir. Entonces decía, no transmitamos porque los hermanos se van a poner flojos, no van a venir. Bueno, algunos se pusieron flojos, ¿ya? Pero sumamos gente online. O sea, el video de ayer, por ejemplo, el video de ayer de nuestra reunión, como te mostraba, sí. Nosotros teníamos en línea, ayer teníamos acá cerca de 300 personas, pero en línea teníamos como 50, pero el video de hoy ya tiene más de 800 vistas, o 500 vistas, sí. 500 vistas, más de 500 vistas. Entonces, ahí es donde tú te vas dando cuenta que en realidad hay mucha gente que después ve la reunión después o en otro país, con otro horario. Entonces, definitivamente la reunión online suma. No viene a competir con la reunión presencial. Entonces creo que hay que cambiar ese pensamiento, ese paradigma, que es muy probable que muchos pastores o líderes tengan, que están pensando apenas termine la pandemia, vamos a terminar la reunión online, porque en realidad están compitiendo las dos. Amigos, no terminen su reunión online, ya que tienen todo o tienen ciertas cosas o ciertos elementos para transmitir la reunión. Aun cuando se acabe la pandemia, siguen transmitiendo la reunión online, porque hay una generación también de jóvenes que tienen por costumbre ver videitos o ver cosas que están en internet. Entonces, la reunión online llegó para quedarse, al menos bajo nuestra perspectiva acá en Viña Maipú, llegó para quedarse, no es algo que está solamente por la pandemia. Entonces, es importante eso. Sí, bueno, es la verdad lo que dice Cristian. Acá en la iglesia donde yo participo como hermano, en la iglesia iberoamericana de Maipú, que se llama ISI, hay casi 25 grupos de conexión. Yo creo que aquí también tienen grupos. Sí, acá tenemos 27 grupos de conexión, variedad de grupos, sí. De muchas variedades. Una por edad, por temas de discipulado. En discipulado tenemos 7 grupos de diferentes. Nosotros tenemos un programa de discipulado que es plantarse, crecer, madurar y servir. Y tenemos allá
En realidad son como 7 o 9 grupos, diferentes grupos. Y además el grupo de mujeres, tenemos grupos de estudios de la vida de Jesús, el panorama bíblico, tenemos la vida de Pablo. Además, dentro del grupo de hombres tenemos hombre ejemplar, 2 grupos que tenemos hombre ejemplar y hombre fuerte en tiempos difíciles. Entonces, hay variedad de temas hoy día que tú puedes tener en los grupos de conexión. Y tiene grupos de conexión, tenemos gente de Concepción, de Temuco, de Valdivia, que se conectan con nosotros en los grupos de conexión. No pueden venir presencialmente, pero ven la reunión por transmisión online y a la vez se conectan con los grupos de conexión online en Internet. Eso, sí, nosotros, yo participo en un grupo y hay como 30. Mira. Como 30, bueno, no todos participan, pero es muy importante porque en esta pandemia, a través de los grupos de conexiones, se unieron muchas personas nuevas, familias, y fue de bendición porque en ese tiempo donde no podíamos congregarnos, donde no podíamos juntarnos, que había una atmósfera muy mala en las noticias, bueno, todavía hay, pero un poquito menos, eso estar una vez por semana, en la mitad de semana, conectados, hablando de Dios, orando, ayudó mucho un poco porque estábamos un poco solos, todos, porque nadie se podía congregar. Entonces, como dice el pastor Cristian, le invito a los pastores, a los líderes, a los hermanos, que en sus congregaciones puedan tener grupos de conexión, puedan hacer videos, audio, trabajar una página web, estar en las redes sociales, estar en internet. Esto de los videos de YouTube son como pequeños canales de televisión. Todos sabemos que la televisión tiene un poder tremendo, la radio también, pero la internet es mucho más, porque todos nosotros podemos ser actores de esta vida tecnológica, y cada uno de ustedes. Entonces, le animo a que sigamos trabajando, sirviendo, predicando de todas las formas, ¿o no, pastor? Bueno, si yo tuviera que decir algo de la iglesia en pandemia, porque todavía no se acaba la pandemia, en realidad, en pandemia, una de las cosas es que las reuniones, la transmisión de la reunión de la iglesia no se va a terminar, no la terminen. Por favor, y si no lo estás haciendo, intenta hacerlo, busca ayuda, busca apoyo, llámanos a nosotros si es necesario y te vamos a ayudar. Pero lo que estamos hablando de conexiones son sumamente importantes, porque si hay algo que trajo la pandemia es la desunión, porque nos encerraron a todos en nuestras casas o en el trabajo, donde sea, y eso trajo que la gente se desconectara entre ellos. Hoy día vivimos en una sociedad desconectada. ¿Y por qué se conectan? O sea, ¿y por dónde se conectan? Por las redes sociales. ¿Por qué las redes sociales han pasado a ser tan importantes hoy día? Una de las cosas es porque la gente está disasociada de otras. Entonces les gusta, hoy día, por ejemplo, existe algo en las redes sociales que son los Reels, que los Reels son pequeños, y están en Facebook también, y hasta tú puedes hacer Reels, y tú puedes subir Reels a WhatsApp hoy día, pero ¿por qué hace eso? Porque la gente en su desunión con otro, le salió más cómodo tomar su celular y pasar y ver y ver. Entonces, definitivamente, la iglesia necesita tener grupos de conexión para que las personas vuelvan a conectarse. O sea, sí, o sea, definitivamente. Yo creo que usted lo tiene de por vida. Sí, nosotros antes de la pandemia, nosotros teníamos algo que llamamos grupos caseros, que eran los grupos en casa. Tal vez no se reunían online, pero se reunían en las casas. Y siempre hemos creído que el proceso de la conexión es sumamente importante. Entonces, si yo tuviera que decir algo, por favor, transmiten sus reuniones, no desconecten sus reuniones, sigan haciéndolo. Segundo, generen grupos de conexión, de personas, de interacción de personas. Y si tuviera que decir otra cosa, yo creo que hoy día también la transformación. ¿Qué significa esto? ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa, mira, la iglesia muchas veces habla mucho del contenido. De hecho, las redes sociales hablan mucho del contenido. Pero la iglesia no es tan solo una red social más. La iglesia tiene que generar transformación. Por años la iglesia lo que ha hecho es generar conocimiento. Entonces, hay muchos grupos de estudio y mucho conocimiento. Pero hoy día lo que la gente busca es transformación. Algo que va a transformar tu vida.
Y ese proceso de transformación tiene que ver con la utilización de ciertos materiales en los grupos de conexión que va a tocar directamente las problemáticas de las personas. Por ejemplo, hoy día Chile, hace como 2 semanas o 3 semanas atrás, salió una estadística que Chile está dentro de los 5 países más infelices del mundo. O sea, somos uno de los países más infelices. Hace como 3 o 4 años atrás, eso te iba a decir, hace como 3 o 4 años atrás, salió una estadística que Chile estaba dentro de los 5 países más depresivos del mundo. Entonces, desde una perspectiva un poco negativa y poco optimista, somos infelices y depresivos. Entonces, la iglesia tiene que tener materiales de cómo enfrentar y cómo tratar la soledad, de cómo enfrentar y cómo tratar la depresión. Hoy día tenemos mucha gente con crisis de pánico, ya gente que no puede andar tranquila en el metro, no puede subirse a un ascensor tranquilo, porque sus crisis de pánico son enormes. Y la iglesia tiene que tener, entre comillas, materiales con los cuales puede hacer grupos de conexión para estos temas. Claro, y nosotros, por años la iglesia ha dicho, no, la historia de Jesús, no, el versículo, memoriza este versículo, y bien, está bien eso, no es que esté mal, pero necesitamos añadir ahí transformación. Y ese proceso de transformación viene por apuntar a las necesidades reales de las personas. Las solicitudes de divorcio han aumentado hoy día. Y claro, porque los matrimonios tuvieron que enfrentarse uno al otro. Entonces, claro, entonces se tiene que tener ciertas herramientas, entregar herramientas a las cuales vamos a poder acceder y ayudar a los matrimonios de la iglesia, ayudar a las familias de la iglesia y extender ayudas concretas que van a generar transformación. Sí, muy bien lo que dice. Hemos visto también en los periódicos que ha aumentado el consumo de pastillas para dormir. La depresión, la angustia, los temores han invadido los corazones en este tiempo. El temor a perder un ser querido, a la enfermedad, a la pandemia. Y eso también afecta incluso uno. También se ha atemorizado. De repente yo soy alérgico, me pica un poquito la garganta, o me chapico con una nuez y empiezo a ponerme así. Mi señora me dice, oye, pero Enrique, pero ¿cómo soy tan alalaco? Entonces, de repente uno dice, señora, ayuda para no tener esas cosas, una picazón, toma un poco de agua, pero andamos así como, no todo, como así como preocupados, con temores. Pero el Señor nos dice que podamos leer su palabra y también hay herramientas, libros, materiales que nos ayudan a diferentes situaciones o etapas de la vida. Yo siempre he sostenido y lo sigo sosteniendo que por mucho tiempo las iglesias evangélicas siempre criticaron la medicina, al médico, al psiquiatra, al neurólogo, al psicólogo. Yo creo que esas ciencias tienen grandes aportes a la sociedad, grandes aportes a la humanidad, aportes en las emociones, en la psique, en la mente. Entonces, nosotros no estamos invitando a acudir a esas ciencias, sino que acudamos a Dios, pero también usar herramientas que esas ciencias tienen, que los pastores tienen. Hay libros también, ¿o no? Autores, libros, escritores, que nos ayudan a enfrentar las problemáticas de la vida cotidiana. Y no solamente estudiar temas profundos, la historia, sino que cosas de la vida cotidiana. Se dice, pastor, que las iglesias más grandes del planeta crecen porque tienen mucha relación entre los hermanos, los líderes también comparten mucho y también porque trabajan muy bien los grupos pequeños y los temas de la vida cotidiana, de la vida diaria. Y eso yo creo que en esta pandemia se está reforzando. A eso es lo que yo me refiero a los grupos de transformación o temas que transforman. Sí. Entonces, si me habláis un poquito de la iglesia en pandemia o post pandemia, no dejar de hacer la reunión, definitivamente, apuntar a realmente a generar procesos de transformación a las personas a través de tocar sus problemáticas reales, que son concretas y que necesitamos apuntar a tocarlas. Y creo que es importante también hoy día poder tener cierta autenticidad, o sea, dejar de ser esos líderes o pastores, voy a usar esta palabra, pacatos, que significa muy
como autosuficiente, autosuficiente o presentándose de una forma como si tuvieran una vida perfecta, correcta, muy correcta. Y tenemos que aprender a ser más genuino, más auténtico. Y si tenemos una problemática nosotros, es muy probable que las personas de la iglesia también la tienen. Si yo tengo una situación compleja con mi esposa, es muy probable que las personas de la iglesia también la tengan. Si yo tengo ciertos temores, o como tú compartías, que si te asfixias, te ahogas, es muy probable que otras personas los tienen. Entonces, cuando nosotros nos tomamos una postura como, no, yo soy el pastor, yo soy el líder, o soy cierta cosa, está todo perfecto, Dios está conmigo, entonces tomo una posición sobre los demás que me aleja de los demás. Claro, y me aleja de la gente. Pero cuando yo tomo una actitud, como decía el apóstol Pablo, de debilidad, entonces las personas tienen una posibilidad de identificarse conmigo. Y cuando se identifican contigo, realmente tú tienes un punto de conexión con ellos. Entonces, cuando hablamos de iglesia en pandemia, hablamos de iglesia online, hablamos de iglesia presencial, y es súper importante conectarte con las personas. La conexión no es tan solo porque tú tengas internet o no. La conexión también es de las personas con quienes estés interactuando. O sea, con quienes estamos aquí, en este caso los dos, es súper importante que podamos conectar con otros. Porque si no, nadie va a ver esto. ¿Me entiendes? Sí. Es que se conecten. Pero son situaciones que los líderes tienen que asumir, que tienen que bajar un poco su propio estándar o su propia autosuficiencia, autoestima, y poder decir, no, yo soy una persona más de la iglesia. Y tengo mis problemas matrimoniales, tengo mis problemas también como padre, tengo mis propios problemas como hombre, como ser humano, con mis emociones, con económicos, financieros. Y claro, y hay que tratar esas problemáticas. Porque en el fondo, lo que las personas van a venir a la iglesia es buscar las respuestas a sus situaciones. Pero si la iglesia no tiene o no está trabajando o desarrollando la posibilidad de tener una respuesta a las personas van a venir, van a disfrutar y se van a ir. Entonces necesitamos tener estos grupos de conexión, la comunión, la unión, y poder tratar temas que transforman, que van a traer transformación a las vidas de las personas. Sí, y que es interesante mostrarnos como somos. ¿Sí? Alguien puede decir, se puede reír cuando dije que a mí se me salpicaba aquí una nuez o comí un pan tostado, te raspilláis, ¿Sí? pero es porque nosotros somos iguales que todos. Yo siempre he sostenido que en el mundo de la empresa o en el mundo sin Dios existen jerarquías, existen grados en los militares, por ejemplo, generales, capitanes, comandantes, en las empresas igual, gerentes, pero en el reino de Dios somos todos soldados. Somos todos soldados con funciones o roles diferentes cada uno, pero soldados iguales. No existe esa jerarquía que muchos plantean sostener, o que el pastor o el líder no tiene lucha, no tiene problemas de matrimonio, financiero, sino que un superhombre. Y esto lo digo porque muchos han fomentado eso. Iglesia, a través de la historia, personas, individuos, líderes, han fomentado eso que una vez un pastor me dijo, un pastor no debe llorar en público, nunca, porque eso hace mal y las personas se desaniman. No, es al revés. Yo debo llorar y decir, Señor, tú eres mi fortaleza, porque eso es lo que te va a fortalecer, porque no somos Jesús, y eso es importante, doctor. A eso me refiero de conexión, que la gente se pueda identificar, conectar contigo, y muchas de las problemáticas que tú estás enfrentando, la gente también. Entonces, en una iglesia en pandemia, porque todavía no termina la pandemia, hay que tener claridad de eso. De hecho, los contagios en Chile hoy día y los enfermos están aumentando. Entonces, seguramente en el pasar o la llegada de más invierno, más frío, es muy probable que aumenten un poco las condiciones y nos van a limitar bueno, ya sabemos lo que se viene. Pero aún en eso necesitamos desarrollar los grupos de conexión con temas, con temáticas que van a transformar la vida de las personas. O sea, yo, por ejemplo, un grupo de conexión que tenemos en la iglesia es finanzas saludables. Entonces, ¿cómo poder manejar los dineros? Muchas de las personas hoy día retiraron su 10%, al menos yo lo retiré. Yo retiré mis 3% y lo tengo guardado, pero lo retiré.
Y Y yo creo sacaste una colita a los 100 millones. nada. Muchos cambiaron autos y cambiaron cuestiones. Yo nada, sigo con mi viejo cacharro. Pero sí sé algo, que es tan fácil cuando tú ves dinero en tu cuenta, el gastarlo, porque nuestra cultura es una cultura de gastar, de consumo y no de ahorro. Entonces, No sé, entonces hay gente que recibió mucho dinero en poco tiempo, recibió, no sé, 8, 10, 12 millones. Si tú tuviste la posibilidad de sacar los 3 retiros, al máximo eran 4 millones y tanto. 4, 3. ¿Ya? Era, o sea, 13 o 14. son 13 millones de pesos. Y que te pueden haber caído en 6 meses, en 8 meses. Como nunca, ¿y quién? Entonces, es súper importante poder enseñar a la gente de tu congregación acerca de finanzas saludables, sobre cómo administrar los dineros, cómo manejar la deuda. La deuda, todos tenemos ciertos niveles de deuda. Lo importante es que no pase los límites donde la deuda es inmanejable. Entonces, necesitamos también tener grupos de conexión. Y uno puede decir, pero pastor, es poco espiritual tener grupos sobre las finanzas. No, amigos, tener finanzas saludables es sumamente espiritual. ¿Ya? O sea, el Salomón en Proverbios nos dice que el que ahorra poco a poco, también poco a poco se enriquece. Entonces, el llamado de la Biblia siempre va a ser el ahorro. En cambio, nosotros como cristianos muchas veces como queremos aparentar a este otro que, entre comillas, Dios nos está bendiciendo, entonces la ropa, el auto y todo. Entonces, gastamos, nos endeudamos y necesitamos enseñar a las personas cómo hacer una administración financiera saludable para que puedan vivir en paz. Si al final la finanza es para que estemos en paz. O sea, cuando tú puedas acostarte en la noche y puedas dormir tranquilo, pensando que no le debo plata o mucha plata a nadie. Lo que debo lo puedo pagar. ¿Cachai? Pero como mucha gente se vio con dinero, gastó, y hoy día muchos de ellos están muy endeudados. Y necesitamos enseñarle a las congregaciones, nosotros tal vez tenemos que ver cómo están nuestras finanzas, para que nosotros podamos transmitir a los demás también cierta sabiduría bíblica de cómo administrar los recursos. Sí, eso del aparentar, alguien me dijo que vivía en cierto sector y en cierto sector todos usan autos de alta gama. Y si tú no tenías un auto de eso, te sentías como mal. No tiene por qué ser así, como creyente. Nosotros no podemos andar en la corriente del mundo, es decir, las apariencias muchas veces son de esta época, sociedad de consumo, que nos hace consumir, estar a la moda, usar cosas caras, relojes, zapatos, ropa. Entonces, yo aprendí de un médico que es cardiólogo, la otra vez lo visité para venderle un producto de telefonía, y ese médico tenía como 40 años médico, tenía su buen auto, tenía como 2 casas, parece, y ese médico me atendió con una camisa y un lápiz VIP. Y andaba con los pantalones de ropa europea, parecido a esta chaqueta, europea, americana. Y me dijo, yo uso camisa europea, amigo. Esto me costó 1.000 pesos, esto me costó 2.000. Entonces yo dije, siendo médico, con 40 años, profesional, especialista, el hombre no vive en el sistema de las apariencias, del tener cosas caras. Entonces, con mayor razón nosotros, como que somos creyentes y tenemos a Cristo, más humildes y más austeros debemos ser. No estoy hablando de ponerse cosas feas, sino que austero. Es decir, que no te moleste tener una ropa, una camisa americana o europea de 1.000 pesos y que no tenga esa sensación que eres menos, que te van a mirar en menos, sino que sé libre en Cristo. ¿No? Sí, yo creo que mucho tiene que ver con la buena administración, porque en una congregación tú tienes todo tipo de personas, tenés gente que tal vez va a tener un ingreso un poco más del mínimo y otros que van a tener tal vez 5 veces el ingreso mínimo, o tal vez más. Entonces, el punto pasa en la buena administración. Yo conozco tenemos gente aquí en la iglesia, que trabajan los dos, trabaja el esposo y la esposa, y ganan poco más del mínimo, pero viven, y no tienen mayores deudas. Y fíjate que tú vas a visitarlo y son felices con lo que tienen. Son agradecidos. Viven en un proceso que la Biblia le llama contentamiento.
El apóstol Pablo dijo, yo sé estar bien cuando tengo mucho, pero también sé estar bien cuando tengo poco. Y eso la Biblia le llama contentamiento, así es como le llama la Biblia ese proceso. Pero conozco gente también que tiene ingresos muy altos y que están llenos de deuda. Entonces, cuando tú mides, ¿cómo tú puedes medir? ¿Cómo tú mides finanzas saludables? Es por la paz. No es por el dinero que tienes en la cuenta. No es por la cantidad de dinero que tengas. ¿Cómo tú mides que si tus finanzas están saludables o no? Es por la paz que tú puedes tener al dormir. Cuando tú vas a dormir, ¿cómo te duermes? Pensando cómo voy a pagar esto, tal vez ese es el punto. Entonces, cuando hablamos de finanzas saludables, yo no me quiero referir a que vivamos, voy a usar esta palabra, pobremente, sino que podamos administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos de manera saludable, cosa que genere paz en nuestros corazones y que podamos vivir en paz y que podamos disfrutar esta vida. Porque en el fondo hay gente, y sabemos que es así, hay gente que gana mucho dinero, pero mientras más se gana, como dice el dicho chileno, mientras más gano, más gasto. Entonces, ese es un problema, porque si yo antes vivía con X y ahora gano X más Y, yo debería tener la capacidad de ahorrar esa Y. Pero no, ¿qué es lo que hago? La sumo y me la gasto. Entonces, al final, nunca, si tenemos ese estilo de vida, nunca va a ser suficiente, porque después le podemos añadir Z, vamos a tener X más Y más Z, y la vamos a gastar toda igual, porque no tenemos conciencia de cómo administrar lo que Dios pone en nuestras manos. Que otra cosa, ¿cachai? Tiene que ver con finanzas saludables. El síntoma de las finanzas que no son saludables es la infelicidad, es la depresión, es la angustia del cómo tú vas a pagar. Por eso que tenemos que seguir el ejemplo de Pablo. Pablo aprendió el contentamiento. Pablo, siendo un hombre romano, viniendo de una familia bien, estando con un sistema económico estable, él cambió cuando se transforma y Dios lo transforma y pasa a ser Pablo. Él cambió su punto de confianza. Su confianza ahora no estaba en lo que él generaba, sino que estaba en lo que Dios le proveía. ¿Cachai? ¿No? Y ese es un punto importante. Al menos aquí en la iglesia, nosotros enseñamos acerca de finanzas saludables y enseñamos bajo esa perspectiva, más allá de lo que tú puedas ganar o no, porque el chileno tiene esa mala costumbre que mientras más gano, más gasto. Ojo, a modo de dato nomás, en el diario La Tercera, hace como 2 añitos atrás, poquito antes de la pandemia, salió que el chileno tiene la costumbre de pagar hasta la cuota 6. Es decir, si yo me compro un televisor a 12 cuotas, por allá por la cuota 6, sexta cuota, como que se me olvida, me voy a comprar otro celular y me vuelvo a endeudar y después como no puedo pagar las 2 cuotas, dejo de pagar una, dejo de pagar el televisor y sigo pagando el celular hasta la cuota 6, y es un círculo. Y por eso que hoy día tenemos cerca del 90% de la masa laboral chilena en DICOM. ¿Ya? Pero ojo, mira, yo entiendo que, porque a nadie se nos educa en esta cuestión, a nadie, en ninguna parte se nos enseña educación financiera. Y sobre todo educación financiera personal, como yo lo aplico. Entonces, es sumamente importante que hoy día en pandemia las personas aprendan esto. Aprendan, si tal vez a ti te bajaron el sol, si por X motivo a ti te dijeron, sabes que ahora ya no vas a ganar 800, vas a ganar 600. Tengo que aprender cómo a vivir con los 600 o tener otro ingreso que me permita recuperar esos 200. Pero no puedo seguir viviendo como 800 si hoy día tengo ingresos de 600. ¿Me entendí? No se puede. Entonces, tengo que aprender finanzas saludables. Y yo creo que hoy día es sumamente importante. No es solamente por hoy en pandemia, la verdad. Este es un tema que yo lo hablo hace muchos años con la iglesia, porque es un temazo. Al menos nuestra generación, se nos va a caer el carnet aquí, pero nuestra generación fueron las primeras generaciones donde aparecieron las tarjetas de crédito, donde aparecieron las financieras. Hoy día no existen esas financieras mucho, pero años atrás existía la financiera Condel y todo eso, que te ofrecían una tarjeta con un cupo de, no sé, $1.000.000 pesos,
Y te decían, tome, ocúpela nomás. Y claro, uno la ocupaba, pero sin la mentalidad de cuánto tú ibas a pagar, o qué interés te iban a cobrar, o cuántas cuotas te ibas a sacar. Entonces, mucha gente de nuestra generación quedó metida en DICOM y hasta el día de hoy no pueden salir. ¿Por qué? Porque la falta de educación financiera. Entonces, si hoy día, y yo creo que hoy día más que nunca, donde todo se habla que la inflación, que la falta de trabajo, que la cuestión sube, necesitamos aprender esto. La educación financiera saludable, donde podamos ir a dormir en la noche y podamos estar en paz, podemos dormir tranquilos, ¿ya? Pero para eso necesitamos enseñarlo, hablarlo. Sería interesante un día tal vez hablar sobre cómo tener finanzas saludables, cómo desarrollar finanzas personales saludables, ¿ya? Y no se va por el gastar más, ni tampoco se va por el ahorrar más, sino que poder utilizar eficientemente lo que Dios pone en tus manos. Ha sido una excelente conversación, ya estamos en el tiempo, finalizando, rápido. Y realmente ha sido una bendición, Cristo, tenerte. Esto es Vida Profunda. Te invito a que compartas este canal en YouTube y envíe este video a tus contactos y tus palabras finales y una oración. Iglesia post pandemia o en pandemia, es un temazo. Quiero animar a todos los líderes, pastores que tal vez puedan ver este video a que busquen apoyo. Si tal vez tú no sabes mucho, nosotros no teníamos idea antes de hacer esto, te lo prometo, no teníamos idea. Aquí teníamos un joven que llegó a vivir de Peñaflor porque su familia se fue al sur cuando partió la pandemia y él decidió quedarse, y resulta que ese joven sabía mucho de online. Y él nos enseñó mucho, se llama Francisco Andaúda. Y con él, un joven que tal vez en cualquier otro lado lo hubiesen dejado de lado, para nosotros pasó a ser una persona crucial. Y quiero decirle, animarlos a que podamos actualizarnos en esto. Ocupa las redes sociales, ocupa internet, transmite tus reuniones, pero también junto con eso, mantén claridad en la conexión que puedan tener las personas de tu iglesia. Los grupos de conexión son sumamente importantes. No se trata de que hacemos una reunión para la televisión, hacemos una reunión para la transformación de la vida de las personas. Entonces, y eso, amigos y amigas, todos podemos hacerlo, en mayor o menor escala, pero todos podemos hacerlo. Deja que Dios te use en ese plano, deja que Dios te guíe en el desarrollo. Pero la iglesia online llegó para quedarse, la iglesia presencial igual. Llegó para quedarse y tenemos que aprender este desarrollo, tenemos que aprender esto. Si queremos realmente alcanzar a la sociedad actual, vamos a tener que partir con esto. Entonces a mí me gustaría orar por ti, me gustaría orar por aquellas personas que van a ver este programa y que Dios les dé la sabiduría, la valentía para poder tomar los pasos de avanzar también en esto que es la tecnología que tenemos hoy día. Y no tan solo la tecnología, sino que la sociología de la iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo junto, Dios. Y, Señor, queremos orar por aquellos líderes, pastores, Señor, que puedan estar viendo este programa. Y, Señor, que tú puedas renovar sus fuerzas. Señor, que tú puedas renovar la visión, la misión. Señor, que tú puedas renovar el llamado en sus vidas. Señor, ayudar para que, Señor, tú puedas generar las cosas, las herramientas, las cosas materiales que se requieren para todo enfrentar este tiempo. Pero, Señor, por sobre todas las cosas, Señor, que tú puedas levantar líderes, pastores, Señor, con una visión diferente para este tiempo. Señor, que la pandemia genere un break, un quiebre, Señor, entre una iglesia tradicional, conservadora, a una iglesia contemporánea, Señor, que va a enfocarse en alcanzar al máximo de personas para Jesucristo. Señor, porque esa es la misión de la iglesia. Nuestra misión es llevar al máximo de personas para el reino de los cielos. Así que, Señor, oramos para que tú levantes al cansado, renueves la fuerza del que está afligido, angustiado, y, Señor, que cada líder o pastor, Señor, pueda ponerse como objetivo, Señor, avanzar con tu reino. Señor, pone las conexiones, personas precisas alrededor de ellos, para que cada uno de ellos pueda cumplir con el plan que tú los has llamado. Así que, Padre, bendecimos a nuestro hermano Enrique también acá, que tú puedas usar este programa, Señor, en gran manera para ayudar a muchos. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones y nos vemos en la próxima Vida Profunda. Cada martes, 21 horas, hora Chile. Comparte este video.
suscríbete a nuestro canal y que Dios te bendiga. Bendiciones. Chao, chao, amigos.